diputada presidenta y de la mesa directiva. Muy buen día tengan, amigas, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña, quienes nos siguen en las plataformas digitales y a todos mis compañeras y compañeros. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público como en el ámbito privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, y otras formas de muertes evitables, y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. La alta incidencia feminicida y la impunidad frente a esos crímenes han provocado que en nuestro país se tomen medidas y se desarrollen legislaciones muy claras y muy específicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se consideró reconocer el asesinato de mujeres como feminicidio, cuando este ya se haya cometido por razones de género. Asimismo, se han desarrollado principios como la perspectiva de género o el enfoque de interseccionalidad y se han implementado diversos instrumentos como los protocolos para la investigación y para juzgar con perspectiva de género. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la perspectiva de género debe implementarse en todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que a primera vista parecieran haber sido causadas por motivos criminales, de suicidio y algunos accidentes. Todas las muertes tienen que iniciarse como investigación, como feminicidio, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. No obstante, que ese principio ha sido reconocido en nuestro sistema jurídico, siguen existiendo deficiencias e irregularidades en las investigaciones y procesos judiciales, de lo que ya han dado cuenta muchas instituciones internacionales. Por ejemplo, la errónea calificación jurídica de los delitos sigue siendo un grave obstáculo que impide que las víctimas y sus familiares puedan acceder a la justicia. Hay que recordar que el feminicidio es calificado siempre con más años de cárcel que cualquier homicidio doloso, culposo. Así de sencillo. En algunos casos, en lugar de investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio, se clasifican pues como suicidio, ¿no? Aquí nadie es culpable, más que quien se quitó la vida, para no investigar, y así archivan los casos. Del mismo modo, suelen clasificarse como accidentes, pues fue un accidente, otras muertes violentas de mujeres para el tema del subregistro del feminicidio. Llama la atención que los registros de los homicidios de mujeres tienden a clasificarse en mayor medida como homicidios culposos, como homicidio doloso, como este tema de que se quitan la vida, fenómeno que no ocurre cuando se trata de los homicidios de hombres. Por lo anterior, la jurisprudencia internacional ha insistido en que los estados deben eliminar, quitar, erradicar todo obstáculo de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos relacionados con las muertes violentas de las mujeres y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales. En ese marco, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género ofrece directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los estados, aconsejando aplicar dichas directrices a todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte
de muerte violenta de mujeres puede existir un feminicidio, aunque al inicio no haya sospecha de dicho caso. Este modelo precisa que para investigar de manera muy adecuada una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género y de interseccionalidad de las discriminaciones, es necesario partir de referencias muy objetivas y muy sólidas, que eviten prejuicios que puedan afectar la propia investigación. No se trata de explicar el feminicidio, ojo con esto, no se trata de explicar el feminicidio por las características del agresor, sino de encontrar al agresor por las características del feminicidio. Encontrar al agresor por las características del feminicidio. Repito, Guanajuato, y esto nadie lo puede negar porque las cifras están ahí, está inmerso en una crisis de violencia generalizada contra las mujeres. Nuestro estado ha sido durante los últimos años la entidad con el mayor número de muertes violentas, hecho que en el 2022 se repitió, como se aprecia en la siguiente gráfica que recoge la información sobre las muertes violentas de las mujeres. Aquí está. Feminicidios, esto es la suma de feminicidios, homicidios dolosos, homicidios culposos, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato, primer lugar. Aquí está, 971. ¿Sí? Está sumamente claro. Asimismo, a diferencia de la tendencia nacional en donde se observa una disminución de muertes violentas de mujeres en el periodo que comprende del 2018 al 2022, casualmente en Guanajuato aumentó. Y aquí lo podemos ver. Lo de abajo, esta gráfica color guinda, es a nivel nacional. Y la gráfica que está en color azul es Guanajuato. A nivel nacional vemos una baja y a nivel estatal hay una alza de muerte de mujeres violentas. El contexto de violencia que se vive en Guanajuato se hace más evidente cuando observamos que en otros delitos cometidos contra las mujeres, también Guanajuato se encuentra entre los primeros lugares. En el caso de lesiones dolosas, por ejemplo, nuestro estado, lesiones dolosas es golpes con la intención, o sea, es un golpe no accidental. Es cuando el hombre golpea a la mujer con la intención de lastimarla. El estado ocupó el segundo lugar con 6,908 casos, mientras que en mujeres víctimas de corrupción de menores, Guanajuato ocupó el primer lugar, el honroso primer lugar, con 366 casos. En este sentido es que, tomando en cuenta la violencia feminicida y las desapariciones de mujeres que suceden en el estado de Guanajuato, el 17 de marzo del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó que se activara la violencia de género en Guanajuato, justificando esa solicitud, entre otros elementos, porque señaló que de enero a diciembre del 2021 se reportaron 34 feminicidios, 34. Y 344 homicidios dolosos de mujeres, posicionando a Guanajuato en el primer lugar como la entidad con más casos registrados de homicidios de mujeres dolosas. Primer lugar de mujeres dolosas y muy poquitas de feminicidios. De esta manera, el análisis de contexto objetivo que se refiere al escenario generalizado que enfrentan las mujeres, podemos decir que en Guanajuato hay un entorno sistemático de opresión contra las mujeres, adolescentes y niñas, que explica que lo que sucede en nuestro estado no es una situación aislada, no es una situación ocasional, no es mera casualidad, sino que es producto de un contexto generalizado de discriminación hacia la mujer y de violencia estructural que enfrentamos las mujeres, ¿sí? Por ese machismo rancio que viene de 1800, quién sabe qué, ¿no? Y que sigue con una situación aquí muy fuerte. Machismo no se quita, no se va, no se erradica y tampoco hay políticas públicas que erradiquen ese machismo rancio que existe en este estado. Este contexto nos obliga a fortalecer las acciones encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres y a revisar que los estándares antes descritos como la investigación con perspectiva de género se estén implementando de manera correcta por las autoridades competentes.
Como se dijo antes, una de las deficiencias que han sido señaladas en las investigaciones de los delitos contra las mujeres consiste en la errónea clasificación jurídica de los delitos. En Guanajuato, el grupo parlamentario de Morena ha señalado que existen serias inconsistencias en la clasificación de los feminicidios, lo que ha sido reiterado por otras voces al interior de este Congreso, pues a partir de los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Guanajuato es un caso extraordinario a nivel nacional, en donde se clasifican mucho más homicidios dolosos y culposos que los feminicidios. Los feminicidios son así, para darnos una idea, y los homicidios dolosos son así. Entonces, dentro de este paquete enorme de homicidios dolosos y culposos, hay más de uno que debió de haberse clasificado en feminicidio y que no se clasificó de esta manera. Asimismo, las muertes violentas de mujeres, homicidios dolosos, culposos y feminicidios durante el 2022 en Guanajuato, apenas se clasificó como feminicidio solamente el 2.16%, cuando a nivel nacional se clasificaron como feminicidios el 12.40% del total de las muertes violentas de mujeres. Esta importante diferencia no ha sido un caso aislado, sino una tendencia sostenida durante los últimos años, ¿no? Y aquí podemos ver, a nivel nacional es la gráfica color guinda y a nivel estatal es la gráfica que se han calificado en feminicidios en el estado de Guanajuato. Está muy claro. Si solo se quiere analizar los homicidios intencionales, como los homicidios dolosos y feminicidios de mujeres que fueron clasificados como feminicidios, el resultado es la preocupación de la clasificación, un nivel de clasificación del 4.84%, esto es 20 puntos de diferencia porcentuales menos que la federal. Eso lo vemos aquí. 2018 se clasificaron en el estado 6.44 y a nivel federal fueron 24.99, 20% de diferencia en clasificación. A nivel nacional, esta fue la clasificación de los feminicidios y a nivel estatal solo esta, ¿no? Estamos con esa costumbre de tapar el sol con un dedo, ¿no? Con esta vieja costumbre, por desgracia, que se tiene mucho en el estado de Guanajuato, donde hay que cuidar las apariencias, ¿no? Y esas apariencias pues llevan a que no haya una correcta clasificación y a que no haya justicia para muchas mujeres asesinadas. La discrepancia entre lo que sucede a nivel nacional con Guanajuato debe llamar la atención, porque en un estado en el que existe un contexto generalizado de machismo, rancio, aberrante, de discriminación y de violencia estructural contra las mujeres, no es normal que un porcentaje tan bajo de las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como feminicidios, sobre todo, como observamos, cuando esa situación contrasta mucho con lo que sucede a nivel nacional, en donde en 2022 se clasificaron 5 veces más feminicidios que a nivel estatal. O sea, estamos en un estado machista, agresivo contra las mujeres, y resulta que no hay feminicidios, que no se califican como feminicidios. Por eso insistimos, hay elementos muy objetivos que nos llevan a concluir que existe un subregistro muy importante de feminicidios en el estado y que por ende no hay justicia para las mujeres. Otros elementos que apuntan en esa dirección es la información proporcionada por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y la publicada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, según los cuales los asuntos penales iniciadas por feminicidio reportadas por el Poder Judicial entre 2 y 4 veces, fueron entre 2 y 4 veces más a las reportadas por la Fiscalía General del Estado. Si bien es entendible que los asuntos iniciados por feminicidio en el Poder Judicial durante el 2022 no necesariamente se refieren a hechos sucedidos en ese año, sino que pueden derivar de carpetas de investigación anteriores, esto es, de casos rezagados. Eso no es suficiente para justificar tan importante discrepancia, porque estamos hablando de 4 veces más entre una clasificación y otra clasificación. Además de un supuesto extremo en el que sumáramos todas las carpetas que existen de investigación
del 2020, desde 2021 y del 2022, 75 carpetas no alcanzarían los 85 asuntos iniciados por el Poder Judicial durante el año 2022. En todo caso, si quisiéramos sumar carpetas de investigación anteriores, entonces estaríamos hablando de un problema muy grave, que también es grave, de rezago de la Procuración de Justicia en el Estado. No obstante, consideramos que un elemento que ayuda a entender dichas discrepancias es la distinta clasificación que existe de los casos en el Estado. Lamentablemente, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato no registra las solicitudes de reclasificación de delitos, toda vez que señala estas son atendidas durante el desahogo de las audiencias, quedando registro exclusivamente en audio y en video de cada asunto, motivo por el cual no es posible proporcionar esta información. Sin embargo, en la respuesta citada se afirma implícitamente que el Poder Judicial del Estado sí ha clasificado de otra manera algunos casos de feminicidios, aunque no se cuente con la información detallada al respecto. Además, derivado de las enormes diferencias respecto a las carpetas abiertas en la Fiscalía y los asuntos iniciados con el Poder Judicial, se deduce que esto está sucediendo en Guanajuato, hecho que el propio gobernador en algún momento reconoció públicamente. Esta falla en la clasificación de los casos de feminicidios, que los clasifican como homicidio doloso, homicidio culposo o pues que se quitaron la vida o accidentes. Como se ha dicho antes, los errores en la calificación jurídica de los delitos son una de las deficiencias y de las irregularidades que presentan muchas de las investigaciones y los procesos abiertos en casos de muertes violentas y que provoca que se obstaculice el despliegue de las diligencias y protocolos de investigación en la materia, evitando con ello investigar con perspectiva de género, hecho que en Guanajuato no puede permitirse debido al contexto generalizado que existe de una evidente violencia hacia la mujer, ese machismo rancio, que lo vuelvo a repetir, que existe en Guanajuato. Desde el grupo parlamentario de Morena volvemos a insistir con el tema, pues consideramos que hay elementos suficientes para poder afirmar que existe una indebida clasificación del delito de feminicidio de parte de la Fiscalía General del Estado, lo que hace, por un lado, que no se investigue con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres en Guanajuato y, por otro lado, el establecer un subregistro de delito de feminicidio que no concuerda con la realidad estatal. Ahora resulta que todos los hombres, que todos los machitos se portan muy bien. Esto no es verdad. Hay una evidente conducta agresiva, natural, desde muchos años atrás, por desgracia que se ha convertido en natural, de muchos años atrás en este estado, donde es normal tratar mal a la mujer. Y esto se debe determinar y de ninguna manera puede ser natural y de ninguna manera se puede tolerar. Por eso es importante elaborar políticas públicas en materia de prevención del delito, de procuración y administración de justicia, tal como lo mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Morena, por ese conducto, se permite presentar el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acuerda la constitución de una comisión especial de seguimiento a las muertes violentas de mujeres en Guanajuato. Segundo, la comisión especial atenderá el estudio, análisis y revisión en materia de procuración de justicia con perspectiva de género en las muertes violentas de mujeres en Guanajuato, incluyendo la debida clasificación del delito de feminicidio, y dará seguimiento a las políticas públicas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia derivada de esos delitos, en atención a lo señalado por la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Guanajuato. Tercero, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, una vez agotado su objeto o al final del ejercicio de la presente legislatura del Estado de Guanajuato, la comisión
especial se extinguirá previo informe de su presidencia y que así lo determine el Pleno del Congreso. Cuarto, la comisión especial se constituirá con 9 diputadas y diputados nombrados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con la intervención de todos los grupos y representaciones parlamentarias, con al menos 5 diputadas. Tiene que haber mayoría de mujeres. Quinto, la presidencia de la Comisión Especial será la instancia del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, previa anuencia de la Presidencia del Congreso del Estado, que se coordinará y que se vinculará con la Fiscalía General del Estado, con el Poder Judicial del Estado y con las demás instancias estatales que tengan competencia en la materia, pues para que nos den cuentas de cada una de las carpetas de investigación. Y transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.